Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias. En el Internet de las cosas, y para eso pues me puedo hacer acompañar gracias a la producción de don José Roberto Santamaría también, de don Glenn Fallas, en este caso, quien es ingeniero en electrónica y máster en tecnologías de la información con énfasis en telemática del Instituto Tecnológico de Costa Rica, y también máster en gerencia estratégica de las telecomunicaciones con un diplomado en esa misma disciplina. Cuenta con más de 18 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones, las cuales incluyen, por ejemplo, el proceso de apertura del sector de telecom en Costa Rica desde la perspectiva del ente regulador, como lo es la SUTEL, y actualmente es el director general de calidad y espectro de la SUTEL. Ha liderado los grupos técnicos encargados de los 3 procesos de subasta realizados en Costa Rica de espectro, así como la implementación de la portabilidad numérica, y coordina el equipo de trabajo encargado de la comprobación técnica y monitoreo del espectro, así como la generación de dictámenes técnicos para la asignación de frecuencias, además de la verificación de la calidad de los servicios y la atención de reclamaciones de usuarios finales. Así que, don Glenn, bienvenido a Onda UNED. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y por supuesto que la otra ala importantísima, aparte de la parte general de regulación de espectro, es Fonatel, ese fondo que se enfoca en llevarle a la gente que no tiene otros recursos, que no tiene otras posibilidades, esa cobertura tan ansiada y tan necesaria. Y para ello tenemos al ingeniero Adrián Mazón. Él es el director general de Fonatel, del Fondo Nacional de las Telecomunicaciones, administrado por la Superintendencia de Telecomunicaciones, SUTEL, desde el año 2020. Desde el año 2020 es que tiene ese puesto. Es ingeniero eléctrico, graduado de la Universidad de Costa Rica, con maestría en ingeniería eléctrica con énfasis en comunicaciones digitales de la UCR y maestría en economía, economía de las telecomunicaciones de la UNED, pero de España. En la SUTEL ha ocupado posiciones previas como jefe de la Dirección General de Fonatel y coordinador del área de acceso e interconexión de la Dirección General de Mercados. Asimismo, se desempeñó como especialista en redes y telecomunicaciones en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el IICA, además legendario el IICA, ¿verdad? Sí, correcto. Y también ha sido docente en el curso de Sistemas de Control Automático de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la UCR e instructor de la Escuela Judicial en temas de regulación y telecomunicaciones. Así que, pues un gusto tenerlo por acá, don Adrián. Muchas gracias, Sebastián, y gracias a Onda UNED. Es un gusto estar aquí para conversar de estos temas. Igualmente. Y bueno, y contarles también que brindó apoyo al Ministerio de Comercio Exterior en la negociación de los tratados internacionales de Canadá, Colombia, EFTA, TISA, y en el proceso de adhesión a la OCDE. Así que habla español, inglés y francés. Excelente, don Adrián. Bueno, como se mencionó, ambos funcionarios de la SUTEL y relacionados a los aspectos de la subasta, están relacionados con los aspectos de la subasta que recién este año se realizó de espectro para el despliegue de la tecnología 5G en el país.
así como el desarrollo de proyectos en zonas no rentables mediante el uso de Fonatel, precisamente de este Fondo Nacional de Telecomunicaciones. Así que iniciamos y la verdad un proceso súper interesante porque hasta cooperativas ganaron porciones de espectro, que es una de las cosas que más me llamó la atención. En fin, vamos a ir conversando de esos temas. Entonces iniciamos con el primer bloque referido a la tecnología 5G. En el año 2025 se realizó el tercer proceso en el país de subasta de espectro radioeléctrico, que como conoceremos en este conversatorio es un bien demanial. Eso significa pertenece a todos y todas. Y este tercer proceso de subasta estaba destinado precisamente a la implementación de la 5G en Costa Rica. Por lo cual, a partir de esto surge la primera pregunta. ¿Qué es la tecnología 5G? ¿En qué consiste? ¿Y cómo se diferencia de las tecnologías actuales de celulares como 3G o 4G? Don Glenn, iniciamos con usted. Sí, bueno, muchísimas gracias. Bueno, 5G es una de las nuevas tecnologías. Recordemos que hay un grupo internacional que se llama el 3GPP. Ha sido, digamos, la agrupación que ha venido haciendo el progreso de lo correspondiente a las tecnologías móviles. 5G tiene, desde una perspectiva general, 3 aristas de desarrollo, ¿verdad? Y las vamos a ver en una gráfica, ¿verdad? Exacto, sí. Tiene las aristas asociadas, primero, a la ancha banda mejorada. Tiene unas siglas, pero realmente son siglas en inglés como para darle un poquito más de importancia al tema. Se llaman Hayes Mobile Broadband, por ese tema, y sería, digamos, de las aristas la más cercana a los usuarios masivos, a los que andamos con el celular. ¿Y en qué consiste? Pues en tener velocidades cada vez más altas. Se habla de velocidades pico de varios gigabits por segundo y una velocidad normal para los usuarios de alrededor de 100 megabits por segundo, que sería un cambio importante respecto a las redes actuales. Y para eso lo que se necesita, pues, es mayores capacidades. Las redes 5G, pues, pasan de lo tradicional, que son pues anchos de banda relativamente pequeños, digamos que en LTE eran 2 por 20 MHz, lo usual, en 3G 2 por 5, en FDD, y pasamos ya a anchos de banda mucho más grandes, de más de 100 MHz para ya en tecnologías TDD, para dar esos anchos de banda que pues realmente impacten a la población. Está la otra lista. Megabits, más bien, ¿no será? Megabits por segundo, sí. Sí, lo dije mal, sí. Megahercios. No, megahertz en 100 megahertz es el ancho, el ancho de banda las portadoras, claro. Y dan por cada usuario hasta 100 megabits por segundo. Bueno, es esa la asociación. Sobre la otra arista son los servicios de emisión crítica. Y aquí, pues, es una parte, digamos, muy orientada, digamos, a los más entusiastas de esta tecnología, porque se habla, pues, de las 5G muy metidas en la parte industrial, en todo lo que es manufactura, automatización, y ahí, pues, el enfoque es más que todo en bajo retardo y alta confiabilidad. Se habla de 1 milisegundo en cuanto a la red de acceso de aire, ¿verdad? Eso es realmente un hito bastante difícil de cumplir. Tecnológicamente ha sido un reto. ¿Y qué es lo que busca? Pues se habla de vehículos conectados, de industrias que están prácticamente automatizadas, y hasta operaciones en línea, que pues eso es también allá el que quiera hacerse la operación en línea. Pero bueno, es un tema que hay que ir aceptando, pero bueno, la idea es que se podrían tener interfaces incluso que le generen la respuesta al médico, digamos, de la sensibilidad, de la profundidad, de que cuando se está cortando tiene una sensación específica, y eso se logra con ese bajísimo retardo, donde casi que estás en tiempo real haciendo la incisión, por ejemplo, en el caso de una incisión. Y bueno, lo que se busca es que eso se pueda hacer a distancia. Es un tema, es un reto, ¿verdad? Que no se vaya internet. Que no se vaya la luz tampoco. Es un reto importante, ¿verdad? Pero los entusiastas de 5G incluso hablan de eso. Se habla en general de un cambio, casi que una revolución industrial. Se habla de la cuarta revolución industrial, ¿verdad? En cuanto a la hiperconectividad. Entonces, desde la perspectiva de la hiperconectividad está el otro hito, ¿verdad? Que es pasar de miles de usuarios conectados también a miles de máquinas conectadas, y es donde está el Internet de las cosas masivo. Y desde esa perspectiva, pues
se habla de que prácticamente todos los elementos, por ejemplo, de una casa inteligente, todo va a estar conectado a Internet, todo va a estar reportando información, la parte de los sensores también, muy en la parte de salud, ya no solo es el contador de pasos, sino es que con los wearables vas a tener diferentes alternativas para medir, pues, tu frecuencia cardíaca, no sé, las personas diabéticas, va a haber un montón de nuevas tendencias para integrarse con la información de los usuarios. Entonces, digamos que esas son las perspectivas más importantes de 5G y lo que se busca es, entonces, una nueva tecnología, no solo enfocada en que todos tengamos un móvil con mejores características, sino que venga a hacer ecosistemas con diferentes industrias. Se habla, pues, del agro. Hemos visto incluso muestras de cosechadoras no manejadas, ¿verdad? Imagínense el volumen de un vehículo de ese tipo no manejado, ¿verdad? La seguridad que tenemos que tener, la continuidad del servicio que tiene que haber para que no se salga ¿verdad? Del lugar donde está haciendo la cosecha. Son áreas extensas, no sé, de varias hectáreas que tendrían que tener cobertura de 5G en una zona muy rural. Exacto, y con ¿verdad? Muchísimos sensores para saber dónde el dispositivo tiene que parar, dar vuelta, qué hacer en caso de encontrarse algún animal o alguna persona, ¿verdad? Esa respuesta tiene que ser inmediata. Entonces, sí, hay todo un cambio en la filosofía, ¿verdad? Que se habla de esta industria 4G, 4.0, que es, digamos, hacia donde vamos con 5G. Y más aún, bueno, también, digamos, nada de esto se detiene, entonces también se habla de 6G, que son hiperconectados, se habla, pues, de una experiencia inmersiva, es decir, que todo este tema de la realidad virtual, de la realidad aumentada, va a estar por sí misma considerada en la tecnología, y también una conectividad ubicua, que es lo que se busca también con la interacción que ya está sucediendo de las redes móviles terrestres con las redes satelitales. Y la idea es que la persona no pierda conectividad nunca. Va a tener diferentes prestaciones en cada red, pero no va a perder la conectividad. Y se habla, pues, de temas como el gemelo digital, por ejemplo, ¿verdad? Que es un tema muy orientado a otros aspectos como protección de datos, cómo vas a interactuar como una persona virtual en un mundo virtual. Entonces hay muchas cosas que todavía están por verse, pero el 5G es quizás como la puerta para entrar a todos estos nuevos cambios que se vienen. Excelente. Adrián, ¿algún aporte en esa área? Bueno, a partir de lo que Glenn ya nos describe es la relevancia de precisamente no crear nuevas brechas en el acceso a esta tecnología. Si 5G va a habilitar IoT para agricultura de precisión, es importante que esta tecnología también llegue a las zonas rurales del país. Y eso, como vamos a ver ahora, fue algo considerado en este concurso, que es de especial relevancia en el acceso y servicio universal en Costa Rica. No, excelente. Y es que realmente donde la tecnología realmente puede hacer un cambio en la vida de la gente es en los lugares en donde hasta ahora no ha llegado esa tecnología, porque si todos los que tenemos buena conectividad aquí en San José tenemos acceso libre a información, a telemedicina, a un montón de servicios, ¿qué tanto cambia la vida de la gente el hecho de que esa conectividad llegue a Yorquín del territorio indígena de Talamanca, o que esa conectividad llegue a Cabagra o que llegue a Punta Urica, ¿verdad? Totalmente. Y eso fue algo que desde el diseño de esta licitación de espectro fue considerado. Especialmente en este concurso se incluyeron bandas bajas, medias, altas, que es la combinación que ocupa 5G para explotar todo su potencial, y se aprovechó precisamente las bandas bajas, que son las que tienen mayor penetración, para considerar llegar a los distritos prioritarios del país y precisamente buscar llevar esas ventajas a quien más lo necesita. No, excelente. Y más adelante vamos a tener un detalle, hasta con un mapa interesantísimo que vamos a ver, pero bueno, vamos punto por punto. Sí. Vamos con el bloque 2 de espectro radioeléctrico. Y bueno, como mencionamos en la introducción, el espectro radioeléctrico es un bien de demanial. Eso significa que es una propiedad del Estado costarricense y por ende pertenece a todos y todas, y se concesiona para brindar un servicio público a empresas públicas o privadas o cooperativas o lo que sea, ¿verdad? Pero que están otorgadas para ese fin. No es como que yo compré un lote y es mío, o un carro, ¿verdad? Sino que es un bien de la gente, ¿verdad? Y
con la apertura del mercado de las telecomunicaciones en el año 2011, en su implementación se comienzan a dar procesos de subastas de espectro. Recordemos que antes estas bandas básicamente las tenía el ICE, ¿verdad? Y ese era el escenario, y a partir de ese momento comienzan las subastas, devoluciones de frecuencias y demás. Por lo que entendemos es este año donde se hace la tercera subasta de frecuencias, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se realiza una subasta de este bien demanial? ¿Cómo se norma este proceso de subasta? ¿Y qué beneficios trae para el Estado esa subasta? Todavía no vamos a entrar en las diferencias en los procesos, sino primeramente explicar cómo funciona esto, ¿verdad? Entonces, don Glenn, adelante. Claro, el espectro radioeléctrico, como usted dice, es un bien natural del Estado. Entonces, la Ley General de Telecomunicaciones dispone con claridad que para otorgarlo, para proveer servicios a terceros, para proveer servicios de telecomunicaciones disponibles al público, el mecanismo es un proceso concursal, muy enfocado en términos de la subasta. ¿Y qué es lo que busca la subasta? Es otorgarle el bien temporalmente a un tercero, ese bien que es del Estado, para su explotación, y que ese tercero sea el que mayor valor le vaya a otorgar, y no solo eso, sino el que más preparado está para su explotación y de llegarle al servicio, pues como en el caso de esta licitación, a muchos lugares del país donde hoy hay brechas importantes. Entonces, por eso es que se hace un proceso de subasta. Y en los términos de subastas hay muchísima teoría, incluso pues hay personas que han ganado el premio Nobel por hacer los principios de los tipos de subasta, las subastas combinatorias, que son, digamos, parte de toda la experiencia que se ha tenido. Y bueno, esa experiencia se trajo al tema de espectro, porque subastas de todo tipo. De hecho, la empresa que nos apoyó en el proceso del software de licitación, hace subastas de diamantes, por ejemplo. También tiene experiencia en ese escenario. Entonces, pues hay muchos tipos de subastas, hay muchos tipos de teoría, y a nivel de telecomunicaciones, esas subastas se han venido adaptando pues al bien demanial que es, a la posibilidad de las entidades de seleccionar cuánto es el bien que requieren, para qué elementos lo requieren, ¿verdad? Entonces, hay una serie de concursos, ¿verdad? Está, por ejemplo, la subasta de sobre cerrado, que fue la primera que hizo la SOTEL con la apertura en el 2011. Está pues la subasta de reloj, que ya hemos utilizado en 2 ocasiones, pero también hay otros tipos de... No, la subasta de reloj es, por decirlo así, tal vez yo lo asemejo. Sí, expliquemos las dos. Sí. Para... La subasta en sobre cerrado es que decimos, bueno, a las 3 de la tarde todo el mundo pone un sobrecito aquí, y el que ponga más se lo lleva, ¿verdad? Se lleva el recurso. La subasta de reloj es como un ring de boxeo. Perdón ahí por la comparación, pero yo lo veo muy parecido. Hay que verlo cómo se ve. Suena la campana y todo el mundo dice, mire, yo pongo 200, 300, 400, ¿verdad? El monto que sea por encima de un precio base, y se cierra, suena otra vez la campana, termina el round. Entonces sí, como similar a las de Sotheby's o estas casas de subasta. Así es. Se cierra ese round, y pues las partes pueden revisar, mira, yo todavía tengo espacio para ganarle en el próximo round, ganarle el recurso. Entonces empieza un nuevo round y vuelve a haber una puja, y esa intención de los diferentes participantes de decir, mira, yo me voy a llevar el espectro, llega al fin cuando la demanda, con la cantidad de espectro que me están pidiendo los participantes es mayor a la cantidad que yo les puedo dar. Esa es la condición de cierre. Entonces, digamos, si yo tenía 100 MHz de espectro por otorgar, y ya las partes me están pidiendo 150, por decirlo así, yo digo, bueno, ya hay más demanda que oferta, y se cierra el concurso, y entonces le doy el espectro al que en esa ronda obtuvo, puso la postura más alta. Ese es el esquema, y es algo que cambia en el tema de 5G. En el tema de 5G, decidimos no hacer esa puja monetaria, sino hacerla orientada a quien pone más radiobases en Costa Rica. Y ese es el estilo que pues hemos discutido mucho con otros reguladores que nos han apoyado, pero ese es el estilo de subasta al cual nos optamos, que permite tener... Las redes 5G son intensas en capital, intensas en densidad de infraestructura. Entonces lo que nosotros dijimos, bueno, esa intensidad de todas formas la tiene que diseñar el operador. Busquemos que ese diseño, esa cantidad de infraestructura no solo sea para algunas regiones de Costa Rica, no se amplíe la brecha, como decía Adrián. Entonces, lo que buscamos es, mira, dígame cuánta infraestructura usted me puede dar por ese bien, y a partir de eso, ese bien se pone en lugares donde hoy tiene más brecha digital.
súper interesante porque eso genera un cambio de mapa, ¿verdad? O sea, había muchos lugares, de hecho, recuerdo que hace poco, cuando fue el eclipse solar en el Caribe costarricense, a nosotros nos toca transmitir en Cahuita, sacamos la transmisión y en el momento del eclipse se nos cayó la señal, ¿verdad? Y en eso preguntamos, pucha, pero estamos en Cahuita, qué raro, ¿cómo aquí se cayó la señal? Si estamos a la par de Puerto Viejo, en Puerto Viejo no se cayó. Y descubrimos es que en uno hay fibra óptica y en el otro, ¿cómo puede ser que Cahuita, que está a la par de la calle, digamos que es una zona turística y demás, no tiene fibra óptica? Y esa no es la condición solo de Cahuita, son decenas de lugares. Usted entra a una población indígena y usted entra así al borde del territorio y se le caen todas las señales, ¿verdad? Ya ahora ha habido una transformación significativa en los últimos años, pero hasta hace unos 4 o 5 años era así. Entonces, tal vez aprovecho aquí la experiencia de Adrián, cómo un cambio como este puede ayudar a llevar esa cobertura a zonas rurales y también porque me imagino que ya entonces Fonatel no va a ser el fondo para llegar a esos lugares, va a cambiar en alguna perspectiva, ¿verdad? No sé si podemos conversar un poco de eso. Bueno, ahora Glenn nos comentaba un poco cómo ha sido esa evolución, ¿verdad? En los diferentes procesos de subasta, de un enfoque que buscaba recoger fondos para que Fonatel los ejecute, y eso permitió que Fonatel ejecute los 5 programas que hoy día tiene activos. Y en este concurso, ese modelo de ofertar por infraestructura nos permitió una vez considerar zonas que lo requerían, ¿verdad? Se hizo un trabajo de identificación, ahora lo vamos a ver en el mapa que mencionábamos, donde se incluyó en esos puntos que se han identificado, que requieren llevar esta tecnología, y que se unen a otros esfuerzos que ha hecho Fonatel, porque por ejemplo en Cahuita ya llegamos con fibra óptica, con el programa de espacios públicos conectados, tenemos acceso gratuito a internet ahí cerca de la playa, sí, en el parque, y la idea es que esa fibra óptica no solo llegue a ese parque, sino que redunde en que todos los vecinos puedan contratar servicios de banda ancha. Tenemos proyectos importantes en territorios indígenas que todavía están en proceso, y esto viene a sumar, en fondo. Tiene un rol Fonatel muy importante, también lo tuvo en este proceso de identificar las poblaciones, y tiene un proceso en darle seguimiento también a que esas obligaciones de los operadores finalmente se cumplan. Y ahí viene una oportunidad muy bonita para el país con esta licitación. Sí, y aprovecho para entrar ya en forma en el bloque 3, que hablaba de las diferencias en los concursos. Nos adelantamos porque es que de verdad escuchar esto alegra el corazón, digamos, saber que realmente, digamos, ahora el objetivo no va a ser solo el bill metal, ¿verdad? Sino realmente lograr que la gente tenga ese acceso, que es al final, yo siento que un cambio en la visión, después de haber experimentado un modelo muy orientado a la economía, ¿verdad? Tal vez ya ir orientándose más hacia el servicio social que brindan las telecomunicaciones. Entonces, tal vez sigamos ampliando, don Glenn, cómo hay un cambio en la concepción de la política pública. O sea, ya no es cómo le sacamos más plata a este espectro, que luego la usamos para otras cosas que también son fines sociales válidos, pero digamos cómo metemos el fin social como el fin máximo y no la generación de ingresos para el Estado. Sí, esto fue todo un proceso. Realmente, pues hemos visto ejemplos de desarrollos de 5G en otros países donde evidentemente, digamos, hay un descreme, y eso es normal, digamos, tampoco significa que sea algo malo, ¿verdad? Porque los operadores van a desarrollar en aquellos lugares de que le genere más ingresos. Eso es algo lógico, y pues yo creo que en la teoría económica es algo pues bastante esperable. Y entonces pues vimos diferentes modelos de subasta. Nosotros pues tuvimos la oportunidad de hacer estudios previos para este proceso, y vimos el caso de Brasil. Con Anatel nos reunimos, nos sentamos bastante. Brasil fue uno de los países, quizás no el precursor de este modelo, pero uno de los que lo ha utilizado con mayor impacto. Brasil lo que hizo fue decir, mire, todo lo que se recaude en este proyecto
para que usted pueda obtener ese espectro, que es, digamos, finalmente ese bien que le permite brindar los servicios de telecomunicaciones, tenés que desarrollar una serie de proyectos. En Brasil, obviamente, por la escala, ¿verdad? Porque no somos comparables, obviamente va todo un tema de tropicalización de la idea, ¿verdad? En Brasil hicieron planes de incluso, pues, hacer, por ejemplo, una especie de cable submarino a través del Amazonas, ¿verdad? Ese es el volumen de proyectos de allá, ¿verdad? Pero obviamente, recordemos, la valoración del espectro se basa en la cantidad de espectro por megahertz, por dólares por persona. Entonces, digamos que la densidad poblacional es un tema importante y la cantidad de las personas que le llegue, pues obviamente hace que ese valor de espectro suba. Entonces, nosotros tomamos esa idea y pues le propusimos al Poder Ejecutivo la idea de que esto fuera una subasta no recaudatoria. ¿Por qué no recaudatoria? Porque, bueno, si bien todo lo que se recauda en temas de espectro finalmente se traslada a Fonatel por ley, ¿verdad? Entonces, todo lo que hicimos en las licitaciones anteriores, pues se depositó en Fonatel para sus planes. La idea en este caso era, pues, buscar que esa dirección fuera un poco más directa, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos fue indicar, bueno, normalmente para un bien de manial se tiene que hacer un concurso, hacer una puja, como hablábamos ahora, una subasta, y entonces fue donde dijimos, bueno, dado que los operadores tienen que, recordemos que las frecuencias para 5G, como lo decía ahora Adrián, ¿verdad? Hay frecuencias bajas, 700, ¿verdad? Que es una frecuencia por debajo de 1 GHz, de las más bajas en el espectro de telecomunicaciones móviles, pero hay otras frecuencias que son un reto de cobertura. La siguiente está en 2300 y luego 3500, que son de al menos 1000 MHz por encima de las que normalmente hemos utilizado para telecomunicaciones móviles. Entonces la cobertura se va a ir comprimiendo. Eso hace que la densidad de infraestructura tenga que ser mayor. Es decir, tenemos que tener más radiobases para darle una cobertura a la población con las capacidades que busca esta tecnología. Y más allá todavía están las que les dicen frecuencias milimétricas, que son espectro por encima de 6 GHz. En Costa Rica se licitaron la banda 26 y 28 GHz. Esas son algo que todavía incluso el mercado no ha dado una respuesta contundente. Mira, las vamos a usar todas para esto. A hoy esas están utilizadas en redes pues muy focalizadas para desarrollos empresariales. Y tal vez hago aquí una explicación porque tal vez gente que nos está sintonizando se pudo haber perdido. Entre más baja la frecuencia, más cobertura. Más cobertura tiene. Entonces, estamos hablando, póngale que aquí mostrando en la cámara, 700 megahercios, porque cuando hablamos de gigahercios, recuerde que giga es 1000 y bueno, en realidad es bastante más, pero póngale que un giga son 1000 megas, ¿verdad? Entonces, 700 megahercios, póngale que cubre una esfera de este tamaño, de un transmisor. Digamos que el transmisor es el micrófono. Si subimos a 2300, pongámosle que la esfera de cobertura es de este tamaño y entre más alta, más pequeña la esfera. 26 GHz tal vez sea un puntito. Sí, un puntito. Exacto. Entonces eso significa que tengo que poner más transmisores, más micrófonos, en este caso del ejemplo, para cubrir la misma área geográfica. Pero entonces eso significa que la distancia que tiene que recorrer la señal con respecto al micrófono va a ser más corta y vamos a controlar la cantidad de usuarios que se pegan a cada micrófono. Así es. Entonces, en las zonas rurales a mí me sirve, como hay poca población, que cada micrófono, cada antena, digamos, cubra un área muy grande para priorizar la cobertura. Maximizarla. Exactamente. Pero en San José a mí no me sirve una cobertura muy grande porque se conectaría demasiada gente a la torre y me bajaría la calidad del servicio. Entonces, en San José a mí me sirve que las coberturas sean pequeñitas, ¿verdad? Así es. Correcto. Eso se pone un poquito más complejo porque en la misma torre pueden estar las 3 frecuencias, ¿verdad? Que le permite, por ejemplo, poner la torre cerca, en una zona rural, cerca del lugar más denso poblacionalmente, y utilizar, por ejemplo, 3500 en esa zona más densa, y utilizar a la vez en el mismo sitio 700 para llegar a una cobertura más amplia, que es parte, digamos, de lo que también se puede hacer. Entonces, digamos, considerando esas condiciones de este concurso, sabíamos de entrada, y bueno, de hecho es un tema casi que aceptado totalmente, ¿verdad? Que 5G necesita más densidad de infraestructura, y ahí fue donde dijimos, bueno, dado que es tan intenso en infraestructura y a la vez intenso en fibra óptica, como usted dice, porque ya ahora
pues todas las radiobases tienen que estar conectadas con fibra óptica. Es el ya la medio. microonda y eso. Sí. Ya, Bueno, hay microondas ahora especializadas, como haya más ancho banda, van a ir evolucionando, pero digamos que por excelencia es fibra. Entonces, como dijimos, bueno, dado que va a haber esa densidad, pues sacamos un concurso para ver quién da más infraestructura, quién va a hacer más densificación. Y desde esa perspectiva podemos darle un enfoque, como decía ahora Adrián, un enfoque de servicio universal, aquellas de 700, pero no solo son en 700, a las de bandas de 2300 y 3500 se le dio un enfoque también de calidad. Nosotros hacemos evaluaciones de calidad anualmente, entonces sabemos aquellos sitios donde hoy pues la calidad quizás no es óptima, entonces dijimos, bueno, las de bandas bajas para todo lo que es brecha de conectividad y las de bandas medias las llevamos, todas las radiobases que se oferten en este escenario, las llevamos a aquellos sitios donde hoy no hay una buena calidad. Entonces, digamos, en el caso que usted decía, que se les cayó la red, probablemente en ese sitio vaya a requerirse más infraestructura, porque es un sitio donde hay historia de calidad de servicio. Entonces, tiene varios enfoques, y no solo eso, es tan cerrado, digamos, el tema en cuanto al beneficio del usuario, que también los operadores tenían que hacer una puja por un precio base simbólico que era el 10% del valor del espectro, y eso nuevamente va a Fonatel para complementar los demás programas. Entonces es una subasta bastante cerrada en cuanto al beneficio a la población. Por un lado, se busca que el mejor postor en cuanto a infraestructura sea el que obtenga el espectro. Ese espectro va a ir a zonas con brecha de conectividad, y otro de ese espectro va a ir a zonas con brecha de calidad, y finalmente lo que se recauda monetariamente va a Fonatel. Hay un ciclo completo en cuanto al beneficio de la población. Vemos ahí en la pantalla, bueno, tal vez vamos al anterior, compañero Andrés Chávez, que está ahí en el control técnico. Entonces ahí vemos ese mapa de distritos a cubrir por la banda 700. Sí, eso significa el las Plan zonas Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones estableció las zonas, digamos, de urgencia de intervención, donde hay una brecha de conectividad significativa. Algunas están hasta desconectadas, y entonces en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones se dijo, bueno, los primeros esfuerzos hacia el servicio universal tienen que ser ahí. Y fue entonces parte de los objetivos de política pública, donde nos dijeron, todo lo que se recaude en términos de infraestructura para la banda 700 va a ser para ahí. Los operadores pueden desarrollar el espectro en otras zonas de Costa Rica, pero no con la infraestructura que ofertaron. La infraestructura que ofertaron va directo a esas zonas. Son 134 distritos donde los compañeros de Fonatel nos ayudaron a hacer, con base en un levantamiento en campo, polígonos que son los circulitos que se ven ahí, tal vez muy en miniatura como puntos, ¿verdad? Ellos nos ayudaron a hacer en ese mapa de Costa Rica las zonas donde ellos tenían que cubrir. Y ahí es donde nosotros vamos a ir en conjunto a hacer las mediciones de, mire, usted está cumpliendo con que ahí se le brinde señal a todas las personas que a veces nunca han tenido conectividad con las redes móviles en el país. Eso es parte, digamos, de ese impacto. Y la siguiente es la que les decía. Pasamos al siguiente mapa, ¿sí? Don Andrés Chávez. Sí. El control master. La siguiente es la que les decía, son 354 distritos, donde a través de las mediciones históricas de servicios móviles que ha realizado la SUTEL, le decimos, mire, toda la infraestructura que vayamos a obtener por lo que usted oferte por bandas medias, 2300 y 3500, va a ir a desplegarse a esas zonas para la mejora de la calidad de los servicios. Entonces es un tema de bastante impacto, es una licitación que desde mi perspectiva tiene un impacto muy integral en cuanto al beneficio a la población, y pues de una vez están dirigidas todos los esfuerzos de infraestructura a evitar estas tendencias de otras latitudes donde hay un descreme del mercado a través de 5G, donde esas primeras manchas de cobertura que vemos de 5G están en las capitales y el resto de la población descuidada. Sí, que no se queden ahí. Lejos de ver ese lineamiento de privilegiar el despliegue de infraestructura como una dificultad para Fonatel, lo vimos como una oportunidad. Esa distribución que menciona Don Glenn entre el 90% de inversión en infraestructura y 10% de recaudación, y bueno, apuntémosle ese 90% a las zonas que más lo requieren. Y se hizo un trabajo para identificar esos polígonos que también Glenn ahora mencionaba. Se tomó en la base de datos del INEC, donde nos da los núcleos poblacionales, en
lo que vemos nosotros mismos en campo y con otras herramientas de ubicación de hogares, en agrupamientos de hogares, y eso lo superpusimos con las coberturas que tenemos en las tecnologías actuales, con información que Sutel recibe de los operadores. Y en la otra la anterior, imagen, la siguiente que tenemos, está el resultado de ese trabajo que se incluyó en el cartel. En esos 134 distritos se ubicaron 1029 en zonas de atención. Esos son esos polígonos que Glenn mencionaba, donde se demarcó el área que estos operadores que reciben el espectro obligatoriamente tienen que ir a cubrir como parte de su contrato de concesión. Tienen 4 años para el despliegue, 20% en año 1 y 2, en 30% en el año 3 y 4, y como resultado esperamos que todas estas zonas estén atendidas con tecnología 5G en ese periodo. Y muy importante, insisto, con tecnología 5G, los requerimientos en el cartel de velocidades son los mismos independientemente de la zona. Van a tener que dar servicios como los darían si en zonas que ellos desean comercialmente darlos. Es importante considerar, ¿verdad?, que todas estas radiobases están orientadas a las obligaciones. Los operadores pueden tomar ese espectro en el resto del país también y hacer su propio despliegue de red ya con fines mucho más comerciales. Sí, estos son como los mínimos no negociables. Exactamente, así es. Sí, y es que si vemos el mapa, digamos, uno que han dado por el país, realmente coinciden. Por ejemplo, me llama la atención la densidad en la zona fronteriza, digamos, entre Upala y Nicaragua, que es una de las zonas, digamos, con menor acceso y cobertura. El cantón de la Cruz de Guanacaste, las principales poblaciones que ahora tienen un internet pésimo, la zona, digamos, de Nandayure, Ojancha, donde está Carmona, donde están todos esos distritos que generalmente han tenido baja cobertura, las islas del Golfo, vemos una fuerte cobertura, me parece incluso por ahí de estar el territorio indígena de Zapatón. Zapatón está considerado, correcto. Exacto, la zona de Los Santos, que me llamó la atención incluso que una de las concesiones la ganó tanto Cope Guanacaste, Copelesca y Cope Santos. Y Cope Alfaro Ruiz. Y Cope Alfaro Ruiz, claro, la que está en Zarcero. Correcto. Yo cuando vi eso no entendí cómo funciona eso. ¿Será que ellos van a montar una propia telefónica o le van a ofrecer servicios a otras o cómo funciona eso? Ellos tienen que montar también su esquema de negocio. Ahora tienen unas obligaciones como parte de su concesión. Tienen que también en banda de 700 tienen que participar de estas obligaciones y también en las demás bandas que recibieron, porque no fue solo esa. Para 700 las cooperativas, primero, obviamente el cartel no los fuerza a brindar un modelo de negocio específico. Digamos, ellos pueden dar otras alternativas como Fixed Wireless Access, digamos que enlaces punto a punto para llevar a una casa conectividad de mayor ancho de banda o llevar una empresa a conectividad. Pero el cartel también establece, al igual que le estableció a los móviles, estas obligaciones en 134 distritos para cada cantón en la parte ya regional, que es donde están las cooperativas. Para cada cantón que ellos ofrecieron, tenían que llevar conectividad al cantón de menor desarrollo humano de esa zona. Entonces también se llevan una obligación, obviamente no de la magnitud, ¿verdad?, de la parte de interés nacional, pero una obligación bastante importante desde la misma perspectiva social que ha llevado el cartel, ¿verdad? De ese cantón que usted está interesado en dar conectividad por los mismos negocios de la cooperativa, por los planes que ellos hicieron, ¿verdad? Ahí tienen que ir al distrito de menor de desarrollo humano y poner infraestructura. Esa es la obligación para ellos, todos los que optaron por la banda de 700. Y un modelo muy interesante, además de considerar operadores regionales, ¿verdad? Que también es una característica de esta licitación que no han tenido algo nuevo y que además despertó interés en esos operadores regionales. ¿Y qué tanto existen ese tipo de operadores en otros países? O sea, ¿qué ejemplos hay? Bueno, hay ejemplos en países geográficamente más grandes, ¿verdad? Obviamente, por ejemplo, en Estados Unidos la FCC todo lo hace pues regionalizado por estado, obviamente ellos tienen sus condiciones, ¿verdad? En Brasil también hay mucho ejemplo de operadores pequeños que tienen una comunidad y pues ellos establecen normalmente algún negocio de nicho, ¿verdad? Que es tal vez lo que es el reto para las cooperativas, ¿verdad? Buscar alguna afinidad de la comunidad, algún contenido de interés para la comunidad que los
¿verdad? Que los atraiga para su negocio, ¿verdad? Pero sí es interesante que nosotros incluso en los estudios que hicimos previos a esta licitación, recibimos interés de una cooperativa nada más, ¿verdad? Y pues recibimos finalmente ya en el proceso, obviamente 2 operadores con interés nacional y 5 entidades con interés regional, y pues fue una muy buena sorpresa, y también llega de alguna forma a confirmar de que nunca hay que abandonar esas ideas de qué pasaría si, ¿verdad? Si hay alguna regionalización del uso del espectro. Es bastante interesante y pues como decía Adrián, la mayoría de los desarrollos de 5G requieren bandas bajas, medias y altas. Algunas de las cooperativas obtuvieron bandas bajas, medias y altas, al igual que los nacionales, para hacer un despliegue pues más integral de la tecnología. Entonces, realmente es un modelo que esperemos, ¿verdad? Y eso es un tema también que hay que ver cómo evoluciona el mercado, ¿verdad? Pero que esperemos que las cooperativas también puedan buscar ese nicho, obtener su cartera de clientes para que estos servicios también sean rentables. Y considerando que además estas cooperativas ya tienen una experiencia acumulada como operadores. De telecomunicaciones y eléctricos. Exacto, eléctricos y de telecomunicaciones tienen despliegues importantes de fibra óptica. Ahora Glenn mencionaba la importancia de la fibra óptica en el despliegue de 5G. Tienen postería eléctrica, tienen fibra óptica y hace sentido incorporar el tema del espectro dentro de los servicios que le ofrecen a su población. Incluso, ya tienen, servicio de internet, todas estas tienen, digamos, operadora de internet. Yo he estado en el GEDEN de Copelesca y es impresionante, digamos, los equipos que ellos tienen allá, ¿verdad? Y también tienen puntos de transmisión, digamos, que podrían reconvertir a, digamos, infraestructura de telecomunicaciones. Entonces, sí, realmente muy interesante este proceso. Más con el tema de IoT, ¿verdad? Que ellos eventualmente podrían, bueno, obviamente ya hay redes de medidores, por ejemplo, inteligentes, ¿verdad? Pero ellos podrían incursionar en buscar otras alternativas donde le den un negocio diferenciado a sus interesados. Y son zonas, muchas agrícolas, con mucho turismo, que es también donde 5G tiene mucho potencial para precisamente los nuevos modelos de negocio. Algo que le quería decir, San Ramón pues fue un cantón interesante en esta parte regional, fue donde se otorgó más espectro en todas las bandas. Entonces, pues tiene que haber alguna planificación en términos comerciales que realmente disparó el interés de muchos de los participantes regionales. De hecho, ahí se colocó toda la banda de 700. Claro, y es que ahí tiene, por un lado entra Coperfaro Ruiz por arriba, digamos, bajando hacia Los Ángeles, digamos, toda esa zona. En la zona de abajo, bajo Rodríguez y todo, entra Copelesca, pero además es un cantón de interés nacional. Entonces me imagino que por ahí anda la convergencia. Sí, es interesante. Cuando vemos ya los números específicos de la cantidad de espectro otorgado, San Ramón, pues igual por ahí Grecia, que bueno, he visto que Grecia ha crecido mucho en cuanto a parques industriales y todo despliegue de ese tipo de cosas, pero interesante, ¿verdad? Donde se concentró cierto interés mayor por parte de los interesados en este despliegue regional. Sí, me llama un poco la atención, digamos, viendo el mapa de banda 700, que hay pocos puntos, por ejemplo, lugares como el Caribe Sur o las playas del oeste de Guanacaste. ¿Cómo este tipo de sitios no entran, digamos? Porque es que hay... parte de este estudio que nos ayudó a hacer los compañeros de Fonatel, excluyó donde ya Fonatel ha invertido, ¿verdad? Donde está invirtiendo, ¿verdad? Con el fin de evitar replicar esfuerzos. Igual en las obligaciones de los regionales, también tuvimos esa delicadeza, ¿verdad? De decir, mira, si en el como hablamos ahora del cantón, el distrito que tenga menor desarrollo social, ya hay un proyecto de Fonatel, entonces fuimos al siguiente menor, ¿verdad? Para evitar la replicación de esfuerzos. Sí, Fonatel tiene varios años de ejecutar el programa Comunidades Conectadas, que es con el que llevamos en infraestructura, principalmente torres, a zonas rurales. Tenemos en el Caribe Sur en mucha zona indígena. Ahí tenemos proyectos ya en ejecución con infraestructura desplegada y todavía desplegándose infraestructura para atender territorios indígenas, y también en la parte de Talamanca, que no es en territorio indígena. Sí, también tenemos exacto, y la Estrella, todo ahí tenemos
en Bratzi el despliegue ya de los proyectos que tenemos en ejecución. Igualmente en la zona de Chorotega, también tenemos proyectos en ejecución. Aquí queríamos complementar y además apuntarle a lo que la política pública nos indicaba. No, excelente, porque sí se ve una densidad en áreas que uno sabe que no hay cobertura. Cantón de Upala, se ve mucha densidad, por ejemplo, en la zona como de Curubandé, de Puerto Jiménez. Dulces, Puerto Jiménez, hay una densidad importante. Incluso me parece que ahí está Alto Laguna, que es el territorio indígena de... Pero Alto Laguna ya lo tenemos por el lado de territorios indígenas. También, excelente. Concurso. Pero bueno, yo sé que nos tomamos un ratico conversando en estos lugares, pero es que desde la perspectiva UNED, esos son lugares donde uno sabe que hay fallos y qué importante que la política pública los atienda. Hagamos un resumen, porque hablamos de una colocación de 570 megahercios, un espectro muy grande. Tal vez hagamos un resumen en términos económicos y demás, ¿cómo le fue? Sí, bueno, fue una subasta realmente exitosa. Desde una perspectiva de ser una subasta no recaudatoria orientada al desarrollo de redes, fue bastante exitosa. De hecho, si tomamos la subasta del 2011, en el 2011 se recibieron 90 por parte de un operador, 70 por parte de otro. En la subasta del 2016, la recaudación fue menor a la del 2011 porque era el espectro que quedaba disponible de la primera subasta. Si lo hacemos en números generales, aquí en este proceso se recaudaron $32 millones. Tal vez pasamos a la siguiente diapositiva para que podamos tener los resultados. En este proceso se recaudaron $32 millones respecto al pago base, ¿verdad? Pero recordemos que eso era el 10% del valor del espectro. Lo más importante acá están los números de 3.300 radiobases. Y considerando las obligaciones regionales, 3.373 radiobases. Lo que hace que esta licitación, en cuanto al valor monetario final, ¿verdad? Pensando en eso, ¿verdad? ¿Cuántas tenía un operador, el máximo operador? En general, es más del 50% del total de radiobases que se ha desplegado en Costa Rica en los últimos 15 años. O sea, hablábamos de que antes había unas 1.500, una cosa así. No, esto es la mitad de la totalidad de radiobases que han desplegado los 3 operadores en Costa Rica a la fecha. Ok. O sea, es como 50% más. Exacto, hoy anda como por 6.000 radiobases en total, y estamos en este proceso. En 15 años se desarrollaron 6.000 radiobases. En este proceso estamos yendo un poco más allá de la mitad de la totalidad de radiobases que se van a desarrollar. Eso, ¿verdad? No significa que esas radiobases que están hoy no vayan a, por decirlo así, a vestirse de 5G, porque muy probablemente se utilice la misma infraestructura para desarrollar servicios. Obviamente, y ahí está el costo hundido, y pues ahí es donde hay que desarrollar. Pero sí es importante señalar la magnitud de este proceso. Son 15 años de infraestructura y solo 2 operadores nacionales participando, y obtuvimos más del 50%. Y eso, digamos, si usted lo multiplica, anda por ahí de los $340 millones. En cuanto a la recaudación total de este proceso, es mucho mayor en términos comparativos con las licitaciones del 2011 y el 2017. Entonces, desde esa perspectiva, sobre el valor total ya del 100%, pues es un dato bastante significativo, y tal vez más que el tema monetario, ¿verdad? Que es tal vez a veces lo que la gente más enfoca. Yo creo que aquí hay que reforzar el tema social. Es una de las licitaciones que se hicieron con un enfoque social, de ir a aquellas zonas donde normalmente no nos enfocamos en desarrollar servicios ahí. Para eso, los compañeros de Fonatel hacen sus estudios anualmente y hacen sus proyectos. Esta es una licitación que de alguna forma interiorizó esa necesidad de los costarricenses, y esta cantidad de radiobases, como les digo, son, y hablamos antes, para los 134 distritos que necesitan hoy conectividad porque no tenían, más los 354 distritos donde se puede mejorar la calidad. Los operadores desarrollarán mucho más infraestructura en las zonas comercialmente viables para ellos. Entonces es un impacto que desde nuestra perspectiva es muy superior a los otros procesos. Obviamente sin demeritar el del 2011, porque fue toda la apertura del proceso de telecomunicaciones, ¿verdad? Había que ir aprendiendo poco a No, poco. y que sin eso no estaríamos hoy hablando de lo que estamos hablando acá. Correcto. Don Adrián, desde la perspectiva de Fonatel también eso cambia el juego, ¿verdad? Sí, y va a ser una etapa muy, muy emocionante ya ver el despliegue. En banda de 700 obtuvimos 610 torres
para atender estas 1029 zonas, considerando que además son en esa banda, ¿verdad? Y lo que conversamos ahora de las características de la banda. Entonces esperamos tener una muy buena cobertura, y aquí sí en zonas que antes no estaban atendidas. Probablemente, como mencionaba don Glenn, muchas torres se van a reutilizar, vestirlas de 5G, pero en estas zonas va a requerirse inversión para llegar a ellas porque no se había hecho antes. Son 610 torres que se unen a 138 de los regionales también en esa misma banda. Y se une también a 715 torres que ya Fonatel ha financiado y desplegado como parte del programa Comunidades Conectadas en 128 distritos. Entonces, aquí lo que, como dice don Glenn, vamos incorporando, reforzando esa visión de universalidad que queremos para las telecomunicaciones en el país. No, excelente. Y esas 138 son las que implementarían los operadores regionales. Correcto. Vamos correcto. A okay. Son las obligaciones de 700 de los regionales. Que en total son, tomando las otras bandas, son un poco más de 200. Exacto, ¿verdad? sí. Muy enfocados en 700, que hace sentido para el tipo de negocio. Y es que hay que recordar que la banda 700 fue la que se recuperó cuando se devolvió a la televisión digital y pasamos del canal 52 al 69, que ya dejaron de ser televisión abierta y pasaron a ser ofertados para 5G. Correcto. Sí, tal vez nomás para apuntar, incluso si hoy sabemos que hay radiobases cercanas a estos centros de población donde hay una brecha de conectividad, la misma radiobase vistiéndose de 5G como hablábamos, con la banda de 700 va a tener un alcance mucho mayor a lo que hoy tiene. Entonces también es un tema de que tal vez no podemos cuantificar el impacto total, pero realmente va a ser un impacto muy bueno para los costarricenses. Claro, por ejemplo, en el caso de los proyectos de Fonatel se venían desarrollando en 1800 y 2100. Solo el hecho de que la banda de 700 esté disponible para cubrir estas zonas, por ejemplo, anda más o menos en 3 veces más la cobertura, de 1800 a 700. Un mismo sitio va a permitir extender mucho más el servicio. No, uno lo recuerda, por ejemplo, cuando empezaron las primeras licitaciones y la apertura, digamos que había 3 torres del mismo operador y el ICE tenía la 850, que era la más baja, me parece que Claro era la más alta. Y uno notaba el alcance de cada una de las 3, ¿verdad? Era evidente que la señal en aquel momento, digamos, estamos hablando hace 10, 15 años, digamos, cuando arranca el proceso, uno notaba la diferencia en las primeras implementaciones y cómo empresas como Claro tenían que implementar más torres, ¿verdad? Que el ICE con menos. Ya con el pasar del tiempo, pues el ICE tiene bandas altas, Claro bajas, o sea, ya se diversificó, digamos, el acceso a las bandas, pero en esa etapa inicial, uno que le gustaba andar experimentando podía notar evidentemente la diferencia del alcance de cada una de las bandas y entonces definitivamente se va a notar la diferencia. Yo lo he notado por lo menos en el territorio indígena de Talamanca, que entré recientemente, y solo la implementación de 4G ya es otra cosa ahí adentro, ¿verdad? Sí. Esos son esfuerzos que se vienen haciendo por reducir la brecha y ahora pues esperamos ver un impulso mucho mayor. Sí, y por ejemplo, la entrada de fibra óptica en Cahuita, la semana pasada la experimentamos y también se siente la diferencia. O sea, esto realmente cambia la vida de la gente. Cambia la vida de la gente, definitivamente. Sí, ahora viene una tarea bastante fuerte para la SUTEL, ¿verdad? Que es la parte de fiscalización. Correcto. Eso es un tema, bueno, usted que ha ido por muchas comunidades, es un tema de viajar mucho, de ir a medir en muchos sitios, de pues realmente verificar que ellos cumplan con los objetivos, porque bueno, esta licitación también, como decía Adrián, tiene objetivos fuertes de calidad. O sea, no solo poner la torre y encenderla, sino es darla con una capacidad que le permita a la población un acceso diferenciado en cuanto a calidad. Bueno, ahora vamos con el bloque de Fonatel. Don Adrián, cuéntenos un poco, tal vez porque de Fonatel se han dicho muchas cosas, ¿verdad? Entonces aclarémosle a la gente qué es Fonatel, cuáles son los alcances que sí puede cubrir, los que no puede cubrir, y cómo usted que entró en 2020 le tocó en plena pandemia ingresar a la dirección. Cuéntenos un poco cómo ha ido el trabajo y qué es lo que busca Fonatel en este caso. Bueno, Fonatel es
un fondo solidario que se crea con la tramitación del CAFTA y con la aprobación de la Ley General de Telecomunicaciones. Es un fondo que tiene por objetivo reducir la brecha digital mediante el fomento de la infraestructura, en darle a población que no tiene las condiciones para contar con servicios la posibilidad de tenerlos y beneficiar instituciones que le dan también servicio a población en brecha. Tiene un esquema de financiamiento que es un ciclo positivo. Lo que busca es, entre las fuentes de financiamiento, tiene una contribución especial que hacen una contribución para fiscal todos los operadores del sector, que está entre el 1,5% y el 3%, y que a la vez se reinvierte en buscar extender, llevar esos servicios a zonas en que previamente no los tenían. Conforme el mercado crece, entonces esa contribución aumenta y permite seguir reinvirtiendo en llevar esos servicios. Y además tiene los ingresos de las licitaciones de espectro. Además también tiene los recursos que se generan de sus propias inversiones y lo que se cobra por multas. Y muy importante, ¿qué proyectos ejecutamos? Ejecutamos proyectos de cierre de brecha digital definidos en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones. En el plan es elaborado y publicado por el MISIT y ahí nos dan las grandes metas y prioridades que después Fonatel lo transforma en proyectos para atender la población identificada. Tenemos actualmente 5 programas en ejecución. Traíamos un gráfico también sí, tal vez lo ponemos ahí sobre esta inversión que además es importantísima que se ha hecho. Sí, en los 5 programas los describo un poco. En comunidades conectadas, que aquí hemos hablado bastante, se busca llevar en infraestructura a zonas no rentables y es como la base para llevar cualquier otro programa y servicio a la población. Sin infraestructura no hay servicios. Ejecutamos el programa Hogares Conectados, con el que damos subsidios directos a población en condición de vulnerabilidad. Lo trabajamos con el IMAS. Con ese programa hemos llegado a 239,000 hogares. Más o menos es el 13% de todos los hogares del país. En población es el 15% de la población del país que ha recibido hogares. Y si consideramos conectados, que la pobreza está en 18, ¿verdad? Y hay una coincidencia importante. Y lo hemos visto en el índice de pobreza, en la evolución del índice de pobreza multidimensional, que en una de sus dimensiones y de sus indicadores es no acceso a Internet, es el que más se ha reducido en los últimos años, coincidiendo con la implementación de este programa. Llegamos también a 155,000 hogares que tienen jefatura femenina. Esos hogares abarcan más de 400,000 menores en edad escolar. Entonces tiene un impacto muy significativo sobre población vulnerable. El programa 3, que es en centros públicos equipados, damos equipamiento. Si sumamos los equipos que damos en hogares conectados y los que le hemos dado a instituciones, Fonatel ha entregado más de 300,000 equipos, insisto, tanto a hogares en condición de vulnerabilidad económica, como a instituciones como escuelas, CENSINAI, centros comunitarios inteligentes, donde también se le da servicio a esta población. Con espacios públicos conectados, buscamos, como el caso de Cahuita, llevar fibra óptica y acceso gratuito a Internet en parques públicos. Trabajamos con cada gobierno local que participó del programa para definir esos espacios públicos donde se iba a llevar el servicio. Son 513 espacios en total. También están las estaciones del INCOFER, los centros cívicos para la paz y todas las bibliotecas del Sistema Nacional de Bibliotecas. Y ahora estamos ejecutando la red educativa con el MEP. Es un proyecto muy importante. Ya hemos conectado 682 escuelas y tenemos ahorita en concurso en 1,446 escuelas adicionales, centros educativos adicionales. La suma sería con fibra óptica, digamos. Eso considera fibra óptica con velocidades de hasta 500 megas simétricas que evolucionan hasta el giga. Considera todo el cableado estructurado interno de las escuelas, gabinetes, en todos los puntos de acceso inalámbrico, de forma tal que haya conectividad de campus en el centro educativo. Considera el filtrado de contenido para que no se vean
contenidos indebidos dentro del centro y el monitoreo remoto. Siempre están monitoreados el servicio en esos centros educativos. Y para tener una idea, es en un poco más de la mitad de centros educativos, sumando que estaría atendiendo Fonatel con la red educativa. En esos 5 programas ya hemos invertido un poco de los mitos que hay con Fonatel, que tiene plata guardada. Hemos invertido $464 millones en esos programas. Que ya hoy están invertidos. Ya salieron del fondo, fueron ejecutados ya. Y tenemos proyecciones de uso al 2030 de $335 millones adicionales. Eso es más de lo que tiene el fondo hoy. El fondo anda por los 160, 170 millones actualmente, porque tenemos además comprometidos los recursos que nos ingresan en los siguientes años para la ejecución de estos proyectos. El 100% de los recursos de Fonatel están ejecutándose para el cierre de la brecha. Entonces sí, digamos, podríamos hablar que desde, digamos, de ese discurso que teníamos antitos de la pandemia, digamos, ya se puede hablar de que está transformado, digamos, esa... Sí, todos los recursos, como te digo, están orientados a cumplir las metas del plan, en ejecutar estos 5 programas, tener un impacto fuerte en la población, los 34 millones que ahora también don Glenn nos mencionaba, esta última licitación de espectro, entran a financiar también estos programas, y a esto le vamos a sumar todas las obligaciones que se van a desplegar en zonas rurales como parte de esta licitación de 5G. Excelente. Bueno, vamos a ver. Y entendiendo, digamos, este despliegue importantísimo, digamos, de infraestructura, de servicios a través de Fonatel, se habla de este nuevo modelo de desarrollo de unidades de infraestructura como forma de medir el impacto o a quién se le otorga la concesión y a quién no, ¿verdad? ¿Cómo le beneficia o apoya a Fonatel el hecho de que haya cambiado la forma en que se otorga estas concesiones? Es un refuerzo, un complemento, un nuevo paso en ese esfuerzo de cierre de brecha. Ahora mencionaba, Fonatel ha venido desplegando 715 torres en 128 distritos. Teníamos en este PNDT un nuevo objetivo en la política pública, que eran 134 distritos. Estas 610 torres más 138 van a complementar todos estos esfuerzos. Y los recursos recaudados van a los programas que ya tenemos en ejecución, porque no es solo el principal tema, ciertamente llevar infraestructura a zonas no rentables, pero los demás programas que también buscan atender población vulnerable reciben esos recursos para continuar su ejecución. En todo esto va a ser muy importante los temas de despliegue de infraestructura, ¿verdad? Uh-huh. Y es algo que hemos vivido prácticamente desde la apertura. Las facilidades en los reglamentos de los gobiernos locales, los trámites de SETENA, en zonas rurales especialmente difíciles, los temas de información posesoria de terrenos, ¿verdad? Muchos terrenos, que es el lugar ideal para poner la torre, a veces no tienen clara la información de quién es el dueño que puede firmar a nombre de ese terreno. Territorios indígenas, en territorios de la SADI, que todo, y es el derecho de los territorios de decidir dónde sí y dónde no se pone la infraestructura. Pero todo eso va a entrar en juego. Es muy importante en el país facilitar, tener la colaboración de todas las instancias para facilitar el despliegue de infraestructura, porque se viene un despliegue muy intenso. Ahora Glenn lo mencionaba, un 50% más de toda la infraestructura que ya se ha desplegado en el país. Tiene que haber facilidad para que eso se instale y finalmente redunde en un mejor servicio para la gente. También el pliego de condiciones, y tocando este tema que señalaba don Adrián, el pliego de condiciones incluso le permite a los operadores, ¿verdad?, en aquellas municipalidades donde encuentren obstáculos y se puedan documentar, pues en términos generales la población pierde la opción de tener acceso a la conectividad. ¿Por qué? Porque el interesado va a irse a la siguiente comunidad necesitada. Así es el pliego, y así ha sido
la experiencia que hemos tenido en este tema desde el principio. En ocasiones, las municipalidades ponen pues una serie de tramitología pues más allá, digamos, de la razonabilidad, y entonces en este pliego, tomando en cuenta esas experiencias que tuvimos, por ejemplo, en el concurso del 2011, el plan de desarrollo de red de ese concurso fue un reto. Había municipalidades que incluso con sentencias del contencioso administrativo, pues decían, no, yo soy un gobierno local y tengo mi independencia, ¿verdad? Entonces, el pliego lo que estableció es, y hay todo un tema de un ranking de tramitología municipal que también está impulsando la SUTEL a través de la Comisión de Infraestructura. El mensaje en este tema es, mire, necesitamos que cada gobierno local facilite el despliegue de infraestructura, porque si no su comunidad va a perder la oportunidad de tener 5G. Y así de claro y crudo es, porque sinceramente en el tiempo se han dado obstáculos que muchas veces no están ni siquiera fundamentados en la técnica. Y es parte de la advertencia que hay que hacer, ¿verdad? De que, mire, esto es intenso en capital, también es intenso en tiempo, como decía don Adrián. Cada una de las radiobases que se va a implementar del compromiso que obtuvieron los operadores tiene un plazo determinado. Entonces, pues si una municipalidad establece demasiadas trabas, pues lo que va a pasar es que el beneficio va a pasarse a otra comunidad, ¿verdad? Y es una realidad compleja y es algo que tenemos que tener en la mente. La infraestructura de telecomunicaciones trae desarrollo. Vos mismo lo decías, es diferente ver una comunidad donde hay conectividad de fibra a una comunidad donde todavía no ha llegado. Y eso va a tener que pasar, porque cada radiobase que se instale requiere fibra. Entonces hay un mensaje muy importante para que se revise esa regulación, para que se simplifiquen trámites, para que realmente todo este proyecto que se lleva tenga un impacto en su comunidad. De lo contrario, no va a ser así. Sí, y esas dificultades que se vivieron, por ejemplo, con el plan de desarrollo de red, también las se viven con los proyectos de Fonatel. Son las mismas dificultades. Y esto es todavía más relevante, esto que menciona don Glenn, porque en muchas comunidades el financiamiento de Fonatel es la única opción que hay, porque son zonas que no son atractivas para la inversión. En algunos ejemplos, en el distrito de Colorado de Pocosí, el 86% de la infraestructura que está desplegada es financiada por Fonatel. Es decir, si no existiera el fondo, no habría cobertura prácticamente. No. En Boruca, el 77%. Es decir, también tiene que haber una colaboración para que ese servicio pueda llegar efectivamente a la población. Ahí la visión de desarrollo de las telecomunicaciones tiene que primar también en todas las instancias involucradas. Sí, es que estamos hablando, ya verifiqué aquí la cobertura, claro, Colorado es donde está Parral Colorado, donde está Isla Calero, donde está Tortuguero, y yo recuerdo lo que era entrar en los primeros años cuando lo único que había era la Torre del ICE en el centro de Barrio Colorado Sur, y eso esa era la señal que teníamos que usar en aquellos años. Sí, ahora hay 4 o 5 torres más de Fonatel en ese distrito. Igual fueron distritos, porque recuerdo algunos casos en Colorado donde las dificultades fueron importantes para tener el permiso. Y bueno, temas que siempre también desde el lado de SUTEL y de MISITA es importante reforzar en la población, ¿verdad? El tema de la radiación no ionizante, que a mucha gente le da temor, el tema de la radiación, que en realidad... Y más los fake news de las vacunas del COVID y el 5G. Correcto. Lastimosamente, ¿verdad? Y a veces las personas creen más en la desinformación que en la información, ¿verdad? Si las personas ingresan a la Organización Mundial de la Salud, las radiaciones no ionizantes no son un aspecto de discusión aquí, y hay que tenerlo muy claro. Las radiaciones en términos de telecomunicaciones lo que imprimen en el cuerpo humano es calor. El mayor ejemplo es el microondas, aunque suene muy burdo, ¿verdad? El microondas trabaja a la frecuencia de resonancia del agua, hace vibrar las partículas del agua, por ende se calientan los alimentos. Eso es lo que provocan las radiaciones no ionizantes. Lo que pasa es que la desinformación quiere asemejarlas a las radiaciones no ionizantes, a todo lo que son rayos X, rayos gamma y todo, ya la parte que incluso parece ciencia ficción en ocasiones, ¿verdad? Pero no es así. Las radiaciones no ionizantes lo que imprimen en el cuerpo es calor, y el cuerpo tiene un sistema de sudoración para manejar el calor. Así de fácil es, y lastimosamente
pues, pucha, hay muchos mitos en este tema que llevan a la población incluso a veces a organizarse en contra del despliegue de una red que les va a generar muchísimos beneficios económicos, ¿verdad? Sí, tenemos en casos donde una misma comunidad que ha hecho múltiples solicitudes para recibir el servicio, o ha hecho en el pasado, cuando la llevamos, hay otro grupo de población en esa misma comunidad que se opone a la instalación de la torre. Por ejemplo, entonces eso también es algo que hay que seguir trabajando en informar a la gente. Nosotros hemos ido a medir radiobases donde toda la comunidad dice que tienen fiebre y dolor de cabeza y la radiobase no está conectada. Solo está la torre. O sea, esa es parte, lastimosamente, de los problemas de las noticias falsas y lo que a veces la gente prefiere creer. Quisiera antes de irme mostrar el último mapa de comunidades conectadas y justo ustedes me lo dijeron hace un rato. Yo les pregunté dónde estaban las manchas del territorio indígena Talamanca y otras zonas que yo les señalé que no veía. Correcto. Bueno, aquí están los puntitos. Ahí están los puntitos, correcto. Esas son las 715 torres que ya Fonatel ha financiado en 128 distritos y en 17 territorios indígenas. El trabajo en territorios indígenas ha sido bastante intenso. Hemos ido en comunidad por comunidad, ADI por ADI, obteniendo el visto bueno, como lo exige el convenio 169 de la OIT y la ley de pueblos indígenas. Y después tenemos un trabajo muy intenso de aprobación de cada sitio que se instala dentro del territorio, ¿verdad? Ya hemos llegado a 17 territorios indígenas y estamos buscando completar en los 24 en la vigencia de este PNDT. Y es un despliegue, como usted menciona, en zonas muy rurales. Se observa, no hay nada en el centro del país, ni en las cabeceras de provincia, y esto se va a reforzar aún más con esta infraestructura producto de esta licitación de 5G. Lo que buscamos es reducir esa brecha de acceso y crear oportunidades, principalmente para la gente. No, excelente. Es un gusto de verdad ver este mapa porque pues quienes nos hemos chancleteado el país sabemos que esos puntos están colocados realmente en zonas donde hasta hace muy poco tiempo no había señal, ¿verdad? Y realmente sin esa señal pues es muy difícil para la gente desarrollarse y la educación a distancia, que es la que brinda la UNED, es parte de esas oportunidades que hay que brindar, ¿verdad? Totalmente. Bueno, no sé si hay algún elemento más que sientan que queda por fuera, que quisieran adicionar. No. Creo que hemos tenido una conversación muy interesante. Muy rica. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. No, pues entonces agradecer a don Glenn Fallas y a don Adrián Mazón, tanto de la Dirección de Calidad de Espectro y de el Fonatel, ¿verdad? Por habernos acompañado de parte de la SUTEL. Siempre el ente pues regulador es uno de los elementos más importantes para poder garantizar realmente un despliegue de infraestructura de telecomunicaciones como la que se merece Costa Rica. Ha sido de verdad un conversatorio riquísimo en conocimiento para informarnos, para aprender y también derribando mitos, ¿verdad? Que incluso esta última conversación sobre los chips y todos esos enredos que han salido, que es importante recalcarlo cada vez que podemos, ¿verdad? Así que de verdad muchísimas gracias y pues estamos igual de emocionados para ver los resultados de este despliegue que sabemos que va a traer buenos resultados y tal vez algo que le iba a preguntar a don Glenn, porque en estos días hemos escuchado el reordenamiento y la sacada, digamos, a concurso de las frecuencias de televisión y de radio, ¿verdad? Dentro de ese nuevo concurso ya está previsto la liberación de otra banda más, que es la banda 600. La banda 700 correspondía a los canales de televisión entre el canal 52 y el 69. Esta nueva liberación me parece que es del 38 para arriba, pues, sí. Si me equivoco, de la 38 al 51, ¿verdad? Entonces significaría que una vez vencidas las concesiones de todos los medios nacionales, que todos vencen, digamos, y entran en un nuevo proceso, en teoría ya no se concesionarían frecuencias del canal 38 para arriba y interpretaría yo que por ende todas esas, bueno,
nadie tiene un derecho adquirido ya, sino que sería un concurso totalmente nuevo y se resguardaría esta banda de frecuencias para ampliar justamente este impacto en zonas rurales, ¿verdad? Sí. Bueno, el proceso de radiodifusión es igual un proceso que ya tiene la instrucción por parte del Poder Ejecutivo. A hoy está en consulta el borrador de pliego de condiciones para cualquiera que lo quiera ver. En la página web de la SUTEL está a disposición para sus comentarios. Y sí, el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, digamos que es el que rige en toda la materia de radio y televisión y radiodifusión y el uso del espectro en general, ya estableció pues la recuperación del segundo dividendo digital. El primero era 700, como vos lo decís, a partir de la primera digitalización, y el segundo es la banda de 600. Son bandas, igual que hablábamos ahora de 700, que al ser más bajas en el espectro, pues tienen una mayor capacidad de brindar cobertura, y pues igual tenemos también otra consulta relativa al interés por parte de los diferentes actores del sector en el uso de este espectro, ¿verdad? Entonces, eventualmente vendrá un nuevo proceso de concesión para estas bandas bajas, que esperamos igualmente tener la posibilidad de hacer un esquema pues, con ese enfoque social que vimos en este caso. Y sí, efectivamente, pues es un proceso concursal que vendría a buscar algún tipo de esquema de subasta, ¿verdad? Semejante al que hemos visto en otros procesos de la SUTEL, para que pues, los mejores postores pues, tengan la posibilidad de acceder a frecuencias radiales y de televisión. Perfecto. No, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Así cerramos entonces, obviamente agradeciendo a quien está aquí detrás de cámaras, don José Roberto Santamaría, compañero de la UNED, de la Ingeniería en Telecomunicaciones, que fue la persona productora de este conversatorio, y también en el Control Master a Andrés Chávez y Brenda de la O, que han estado apoyándonos para que esta transmisión pueda salir al aire y ser vista por todos y todas ustedes. Cerramos así esta conversación y como siempre continuamos aprendiendo sobre este interesantísimo mundo de las telecomunicaciones, las redes, la transmisión de señales y cómo usted puede tener mejores servicios en su casa para poder estudiar, para poder aprender y seguir creciendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Onda UNED. Acortando distancias.